Gashadokuro. La noche había caído con una densidad extraña sobre el pequeño pueblo. No era una oscuridad común, parecía más espesa, casi viva, como si respirara entre los árboles torcidos que rodeaban los campos abandonados. Nadie caminaba después del anochecer. Nadie, excepto quienes no tenían elección. Hikaru sí la tenía, pero eligió ignorarla. Había escuchado las advertencias desde niño. No salgas cuando el viento se queda quieto. No respondas si escuchas tu nombre en la noche. Y sobre todo, no mires hacia arriba si oyes crujir huesos. Eran supersticiones, se decía, historias viejas para asustar a los jóvenes. Pero esa noche, mientras avanzaba por el sendero estrecho, con una linterna temblorosa, comenzó a desear haberlas tomado en serio. El silencio era insoportable, ni insectos, ni hojas, ni el canto lejano de algún animal, solo el sonido de sus propios pasos y algo más, un crujido, seco, largo, como si algo enorme se estirara. Hikaru se detuvo, giró la cabeza lentamente, apuntando la luz hacia los árboles. Nada, solo troncos retorcidos y sombras que parecían moverse cuando no las miraba directamente. «¿Hola?», murmuró, sintiéndose ridículo al instante. Entonces lo escuchó. Un tintineo hueco, irregular, como huesos chocando entre sí. El aire se volvió frío, tan frío que su aliento apareció en pequeñas nubes blancas. La linterna parpadeó una vez, luego otra, y el sonido estaba más cerca. Hikaru comenzó a caminar más rápido, pero el sendero parecía alargarse bajo sus pies, como si la distancia se estirara para impedirle escapar. El crujido se convirtió en pasos, pesados, desacompasados, antinaturales. Clac, clac, clac. El suelo vibraba ligeramente con cada impacto. «No mires hacia arriba». La voz de su abuela resonó en su mente, clara como el día en que se lo dijo. Pero el instinto es traicionero, el miedo peor aún. Y Hikaru miró. La linterna iluminó primero algo blanco, luego algo enorme, luego algo imposible, un esqueleto, pero no un humano. Era colosal, tan alto que su cráneo parecía perderse entre las copas de los árboles. Las cuencas vacías de sus ojos eran abismos negros, y entre sus dientes amarillentos goteaba algo oscuro, espeso, fresco. Sangre. No era un esqueleto limpio. Había restos de carne pegados entre las costillas, jirones secos que colgaban como telas podridas, y en su mandíbula algo se movía. Hikaru enfocó la luz. Un brazo humano. La criatura estaba masticando. El sonido fue húmedo, repugnante. El crujir de huesos triturándose entre dientes gigantescos resonó en el bosque como un eco de muerte. Hikaru retrocedió, pero tropezó y cayó de espaldas. La linterna rodó, girando su haz de luz en círculos frenéticos. Durante un instante, el mundo fue solo sombras y fragmentos de horror. Y entonces, la criatura se inclinó. El Gashadokuro. Las leyendas no exageraban. Su cráneo descendió lentamente, como si disfrutara cada segundo del terror de su presa. El aire olía a hierro y putrefacción. Hikaru intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. El miedo lo había clavado al suelo. Un sonido emergió de la criatura. No era un rugido, era un susurro. Miles de voces, superpuestas, rotos, dolorosos. ¡Hambre! Las mandíbulas se abrieron, revelando trozos de carne atrapados entre los dientes. Un ojo humano aún parpadeaba débilmente, aplastado entre dos molares. Hikaru gritó, y ese fue su error. El Gashadokuro reaccionó de inmediato. Su mano descendió con una velocidad imposible para su tamaño. Los dedos, largos como troncos, se cerraron alrededor del cuerpo de Hikaru con un crujido húmedo. Costillas quebrándose, aire escapando de sus pulmones en un jadeo ahogado. La linterna quedó atrás, iluminando solo el suelo mientras el joven era elevado hacia las fauces de la criatura. Hikaru pataleó, arañó, golpeó los huesos duros inútilmente. La criatura acercó su rostro, y entonces algo cambió. El susurro se intensificó. «No», decían algunas voces. «¡Déjanos! ¡Déjanos!».
¡Déjanos! ¡Déjanos! Por un momento, el agarre se aflojó. Hikaru cayó al suelo con violencia, tosiendo sangre. Levantó la vista aturdido. El Gashadokuro se había detenido. Sus manos temblaban. Dentro de su caja torácica algo se movía. No carne, no órganos, sombras, figuras humanas, atrapadas, miles de ellas comprimidas, retorciéndose entre las costillas, sus rostros congelados en expresiones de dolor eterno. Eran las almas de quienes había devorado, y por un instante luchaban. El cráneo de la criatura se inclinó de lado, como si escuchara una discusión interna, un conflicto imposible dentro de algo que no debería tener voluntad. Hikaru entendió entonces, no era solo un monstruo, era un cementerio viviente, una acumulación de muerte, de hambre y de rencor, un ser nacido de la desesperación de los muertos sin descanso. El momento pasó, la resistencia interna se quebró. El Gashadokuro volvió a mirarlo, y esta vez no dudó. La mano descendió de nuevo. Hikaru intentó arrastrarse, dejando un rastro oscuro sobre la tierra. Sus dedos se clavaban en el suelo húmedo, desesperados por avanzar siquiera unos centímetros. No llegó lejos. Los dedos óseos lo atraparon por la pierna. Un tirón, un grito desgarrador. El sonido del hueso rompiéndose fue claro, definitivo. Hikaru sintió cómo su cuerpo era arrastrado hacia arriba, cómo la sangre goteaba de su pierna destrozada, cómo el mundo se reducía a dolor y a la boca que lo esperaba. «Por favor», susurró, aunque sabía que era inútil. El Gashadokuro no entendía la piedad, solo el hambre. Las fauces se cerraron alrededor de su torso. El primer mordisco no lo mató. Eso fue lo peor. El dolor fue absoluto, infinito. Sus gritos quedaron atrapados entre los dientes de la criatura, mezclándose con los susurros de las almas. El segundo mordisco lo partió, y el tercero terminó lo que quedaba. La sangre cayó como lluvia sobre el bosque silencioso, y luego, nada. El Gashadokuro se enderezó lentamente. Sus huesos crujieron mientras se movía satisfecho, por ahora. Dentro de su pecho, una nueva figura apareció, Hikaru, sus ojos abiertos en terror eterno, su boca congelada en un grito silencioso. Otra voz más en el coro, otra alma atrapada. La criatura se giró, perdiéndose entre los árboles, fundiéndose con la oscuridad que parecía pertenecerle. El bosque volvió a quedar en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de espera, porque el Gashadokuro siempre tiene hambre, y la noche siempre vuelve. Fin.